Bien, bueno, patrones de dominio, ¿sí? Hay dos palabras acá que son claves, digamos, y que tienen que ver justamente con hablar, dos palabras nuevas en realidad, que tienen que ver con patrones y con lo que es el dominio. Entonces, ¿qué entendemos por modelo de dominio? Bien, el modelo de dominio es un diagrama de clases, ¿sí? En donde vamos a capturar, dice, los objetos más importantes en el contexto del sistema. En definitiva, con ese modelo de dominio, lo que nosotros queremos hacer es representar justamente los elementos más importantes en el software que nosotros vamos a construir. Y cuando entendemos y hablamos del modelo del dominio, estamos hablando de cosas que suceden, cosas que existen en ese entorno que nosotros tenemos que entender, comprender, poder modelar para poder hacer luego el software. ¿Sí? Entonces, la palabra dominio refiere justamente a el dominio del problema. Y acá hacemos una distinción. Nos encontramos a veces en el dominio del problema y a veces en el dominio de la solución. Cuando nosotros empezamos a construir el software, cuando empezamos a pensar, lo que decimos es, tenemos que entender el entorno, tenemos que entender el negocio, por ejemplo, o tenemos que poder, en el caso, por ejemplo, si quisiéramos modelar una aplicación, entender cuáles son las cosas que suceden, los eventos, los conceptos que tenemos que manejar. Por eso le llamamos el modelo de dominio o modelo de dominio del problema. Y con eso lo diferenciamos del dominio de la solución. Una solución que ustedes van a empezar a construir más adelante, pero que luego los diagramas de clases van a ir incorporando clases que surgen del diseño del software. Clases que son de software puro, de fabricación pura que les llamamos. Entonces, ahí es cuando este modelo de dominio se le empiezan a sumar otras clases que tienen que ver justamente con la solución. Clases que son necesarias para el funcionamiento del software. ¿Sí? Entonces, las clases del dominio del problema surgen en general de hacer entrevistas con quien conoce el negocio, quien conoce el dominio, de a partir del modelo de negocio, un poco lo que nosotros venimos haciendo, entendiendo el negocio o esas entrevistas nosotros a veces las reemplazamos, digamos, en términos de un enunciado, pero en definitiva son esos lugares, la especificación de requisitos que vamos a ver más adelante, donde vamos a dejar especificados cuáles son las necesidades de los usuarios. En definitiva, son esas las entradas que a nosotros nos permiten construir este modelo del dominio. Entonces, el modelo del dominio, como yo les decía, y es un poco un modelo del dominio, fue lo que hicimos la clase pasada, cuando vimos el ejercicio del lavadero y construimos un diagrama de clase inicial, ¿sí? Un diagrama de clase que todavía estaba incompleto, pero bueno, ahí construimos un modelo de dominio, ¿sí? Que nos ayuda a todos a entender, ¿sí? Justamente el problema que nosotros tenemos que resolver, y a todos nos da un vocabulario, ¿sí? Porque decimos, bueno, en este negocio trabajamos con clientes, que los modelamos en una clase cliente, o trabajamos con pacientes, trabajamos con pedidos, trabajamos con facturas, con cobros, cuáles son los productos que vendemos, vendemos productos, vendemos servicios, cómo se denominan. Entonces, poder armar este modelo de dominio justamente nos da un entendimiento y nos permite compartir este vocabulario, ¿sí? Las clases del dominio se van a utilizar más adelante, ¿sí? En las unidades, cuando veamos las unidades 6, 7, para describir los casos de uso, ¿sí? Que en definitiva es hacer una descripción mucho más detallada de los requerimientos que nosotros estamos encontrando en el sistema, diseñar prototipos de interfaz, esto es, diseñar en definitiva pantallas, ¿sí?
del futuro sistema, y para sugerir clases internas luego en el análisis, en lo que tiene que ver con realizaciones de casos de uso, que es un contenido en definitiva que se ve en detalle en la materia de diseño de sistemas. Ok. Y dijimos, patrones de dominio. Dominio es porque estamos refiriéndonos al dominio del problema, esto que queremos comprender. Patrones. Patrones. La palabra patrón es algo que ustedes van a escuchar a partir de ahora, al menos en análisis, lo van a escuchar en 2 oportunidades, y luego en diseño de sistemas también lo van a escuchar en varias oportunidades, y cuando estudien materias de programación también van a escuchar la palabra patrón, incluso van a escuchar la palabra antipatrón, ¿sí? Bueno, en definitiva, ¿qué es un patrón de software? Un patrón de software, ¿sí?, es una descripción de un problema que ocurre, ¿sí?, y cómo solucionar ese problema. Es decir, un patrón nos da la dupla problema-solución, ¿sí? Un problema que ya ha sido analizado, que ya ha sido estudiado, que se plantea de alguna manera como una plantilla, ¿sí?, en donde se nos dice cuál es el problema, y también se nos da la solución a ese problema. Una solución genérica, ¿sí? Una solución que nos dice, si usted quiere solucionar determinado problema, puede resolverlo de esta manera, pero no nos dice para el dominio de un supermercado o para el dominio de una venta de boletos de avión, ¿sí? No nos establece cuál es el dominio, sino que es genérico, ¿sí? Es decir, cuando queremos resolver problemas parecidos, ¿sí?, o problemas que pueden encajar de alguna manera en ese patrón, es que nosotros vamos a utilizar la solución planteada, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros lo que hacemos es lograr justamente el reuso de soluciones que ya han sido implementadas, que ya han sido probadas, que ya han sido refinadas, ¿sí?, en donde nos encontramos muchas veces con situaciones similares, y lo que nos dicen los patrones en definitiva es no hay que inventar la pólvora, ¿sí? La pólvora ya está inventada, hay que saber usarla. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de patrones, un patrón de software es esto: es una dupla problema-solución, y nosotros, en particular, ahora vamos a ver patrones para modelos de dominios, ¿sí? En donde eso, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en términos de la plantilla de solución? En definitiva, como una agrupación de objetos con responsabilidades que están ya predefinidas y escenarios posibles de interacción entre esos objetos. Siempre los patrones para modelos de dominio los vamos a ver como una dupla de clases, ¿sí? Una dupla de clases en donde nos van a definir cuáles roles pueden cumplir esas clases en el dominio, y a partir de ahí cuáles son atributos, por ejemplo, o cuáles pueden ser, ¿sí?, responsabilidades, ¿sí? Entonces, en esto de ayudarnos a construir modelos de dominio, los patrones nos permiten pensar en clases, es decir, preguntarnos qué clases hay en este dominio, qué relaciones pueden existir entre esas clases, qué atributos podemos identificar para cada una de esas clases y cuáles son las responsabilidades. Entonces, en ese sentido, es que nosotros vamos a utilizar, como les decía, estos patrones para modelo de dominio para construir diagramas de clases que tengan que ver con el dominio del problema. Los patrones, básicamente, sí, los patrones para modelo de dominio se agrupan en lo siguiente. Por un lado, un patrón fundamental. El patrón fundamental no es un patrón que vayamos a aplicar, es la plantilla que nos explica cómo utilizar el resto de los patrones que vienen más adelante, que son patrones transaccionales, patrones de agregación y patrones de plan. Entonces, el patrón fundamental
es el que nos presenta la forma en que nosotros tenemos que entender e interpretar las soluciones que tienen que ver con cómo identificar clases, por ejemplo, del tipo transaccional, o cómo identificar clases, ¿sí?, cuando tenemos relaciones de agregación, o cómo identificar clases cuando tenemos que construir o tenemos un dominio donde necesitemos modelar algún tipo de planificación. El patrón fundamental, ¿sí?, que les decía es la plantilla para entender el resto de los patrones, plantea esto, fíjense. Una clase, ¿ven?, que es la que está a la izquierda, que se denomina colección, y una clase, que es la que está a la derecha, que se denomina trabajador. ¿Sí? Esto me dice, ¿cómo van a ver ustedes siempre los patrones? Yo les decía, como una dupla de clases. Cada clase va a tener un nombre, que es un nombre genérico, que después ustedes lo tendrán que llevar al dominio del problema en particular. Y cada clase va a tener una serie de atributos, una serie de responsabilidades, una relación y la multiplicidad en cada extremo de la relación, porque lo que dice el patrón es, estas dos clases se van a relacionar. Si usted toma la navegabilidad de colección hacia trabajador, la multiplicidad es 1 muchos. Si usted considera que la navegabilidad debe ser de trabajador hacia colección, la multiplicidad es 1. ¿Sí? Luego van a ver que en el par de clases, por ejemplo, acá sugiere una serie de atributos, por ejemplo, número, nombre, fecha, hora, estado, y luego estos son atributos que hay que analizar si aplican al dominio que nosotros estamos analizando, y luego van a ver uno que dice sobre mí. El sobre mí es un disparador, en definitiva, para que ustedes piensen si hay otros atributos que deben agregarse a esa clase. Es decir, lo que les va a plantear el patrón son 3 o 4 atributos genéricos, y luego ustedes decir, bueno, a su vez, tengo que agregar toda una serie de atributos que son propios del dominio que estoy modelando. Por eso les digo que el patrón es una solución genérica, que luego ustedes tienen que adaptar a la situación que están analizando. Ahora, eso en términos de, entonces, un patrón es un par, ¿sí?, de clases, la relación entre las clases, multiplicidades candidatas, atributos, y respecto de las responsabilidades, fíjense que dice, en la clase que se relaciona con uno o muchos objetos de la otra clase, dice cuántos y cuánto. Esto es una presentación, digamos, en términos de responsabilidades genéricas, que nos puede ayudar a pensar en qué conteos, ¿sí?, tenemos que hacer nosotros, ya sea en la misma clase o en colaboración con otros objetos de otras clases. ¿Sí? ¿Cuánto respecto a un atributo que yo puedo tener? O cuántos, por ejemplo, trabajadores tengo asociados. ¿Sí? Luego, fíjense que calcular sobre trabajadores o clasificar refiere a cálculos en relación a objetos de otra clase, ¿sí?, pero son ya cálculos, no conteos. Esto refiere más a una responsabilidad de tipo contar, y a esto a hacer algún tipo de cálculo o a clasificar. Esto significa poder ordenar objetos de esta clase. Entonces, como la colección tiene uno o muchos trabajadores, puede clasificar esos trabajadores, puede calcular esos trabajadores. Tienen un calcular para mí, ¿sí?, que son cálculos propios de la clase, ¿sí? Y fíjense que en el trabajador van a ver un calcular para mí también, son cálculos que se pueden hacer
sobre los objetos de la misma clase, y un valúeme, ¿sí? Que significa entender qué servicios nosotros de autoevaluación, de clasificación propios, ¿sí? Esto tiene que ver con poder evaluar, ¿sí? Poder determinar, por ejemplo, si el trabajador, en este caso, esta clase, ¿sí? Cumple con alguna condición. Esto es lo genérico. Este patrón fundamental no se aplica, es simplemente la base para entender el rol. Y dijimos, el patrón fundamental nos ayuda a entender, entre otros, lo que son los patrones transaccionales. Y los patrones transaccionales son, por ejemplo, estos, ¿sí? Y acá los van a ver. Actor participante, participante transacción, lugar transacción, ítem específico transacción, transacción detalle, transacción subsiguiente. Fíjense que cada patrón me da un par de clases, actor participante o participante transacción, y les asocio un número, ¿sí? Y el nombre es en función de las clases que van a participar en ese patrón, ¿sí? Entonces, vamos a ver, quiero llegar a los ejemplos concretos. ¿Ven? Acá tenemos dos patrones, ¿sí? El participante transacción y el lugar transacción, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a analizar de a duplas. Por ejemplo, fíjense, si nosotros tenemos un participante podría corresponderse con un cliente, ¿sí? Si entendemos que hay un dominio transaccional, donde tenemos justamente una transacción, ¿sí? Que recuerden, es un evento que sucede, que tiene que ver con las operaciones del negocio habitualmente, ¿sí? Podemos tener un participante. Ese participante es aquel que va a estar involucrado como un interesado en la transacción. Entonces, de ese participante, ¿qué nos dice el patrón? Y bueno, podemos pensar, el participante tiene un número y habrá que ver en el dominio. Por ejemplo, el cliente tiene un número y yo no le voy a dar un número, pero sí tiene un número de documento. Bueno, ok, entonces podemos hacer una identificación de decir, bueno, entonces, en este dominio, tipo y número de documentos son atributos del cliente que surgen a partir de pensar ese número en el participante. La fecha de inicio. ¿Vamos a tener fecha de inicio? Bueno, puede que sí, entonces habrá que ver si ese cliente lo tenemos que registrar y establecer desde cuándo es cliente, podemos mencionar una fecha de alta. Sin embargo, fíjense, podríamos decir que no hay una fecha de fin para el participante. Puede que no lo necesitemos, como puede que no necesitemos un número o que no vayamos a modelar un número para el participante. Estos atributos son candidatos. No es obligatorio que cada una de las clases tenga todos los atributos propuestos por el patrón. Luego vamos a tener un password y un nivel de autorización. Sí, en este caso estaría modelado a través de una referencia a otra clase que se llama usuario, ¿sí? Y sobre mí, fíjense, todo eso que menciona ahí en la clase cliente como apellido, nombre, fecha de nacimiento, sexo, profesión, domicilio. Todos esos son atributos que pueden surgir a partir de pensar el sobre mí, ¿sí? Y si nosotros pensamos en una transacción, ¿sí? Entonces podemos hacer el análisis. Decir, bueno, la transacción va a tener un número en ese dominio que estamos analizando. ¿Tiene un número? Sí. Ok, le agregamos un número de pedido. ¿Tiene una fecha? Sí. Ok, fecha y hora, lo agregamos. ¿Tiene estado? Y bueno, habrá que ver. Fíjense que hay un atributo estado, pero a su vez tiene toda una serie de fechas de envío, prevista, real, de entrega, ¿sí? De cancelación. Entonces, eso también me permite manejar un poco los estados de los objetos pedidos.
Y el sobre mí es agregar información que pueda ser relevante para la transacción. ¿Sí? Entonces, esto, lo primero que nos ayuda a pensar es, lo que yo les decía al principio, decir, bueno, tenemos transacción, ¿sí? Bien, ¿cuál es? Bien. Entonces, ¿tenemos un participante asociado a la transacción? Puede que sí, puede que no. ¿Mm? No siempre vamos a encontrar todas las clases que están acá planteadas, ¿no? Es decir, yo pienso en una transacción. ¿Tengo un participante asociado? Sí, ok, bueno, podría aplicar el patrón participante transacción. Entonces, me voy y digo, bueno, ¿cuál es el participante? ¿Cuál es la transacción? Y fíjense, en definitiva, ustedes un poco, cuando nosotros en la clase pasada estábamos viendo el ejercicio, ¿sí? Este ejercicio que yo ya lo tienen, digamos, subido, ¿sí? Fíjense que hay un cliente en el dominio del lavado, había un cliente, había un pedido. En definitiva, ustedes acá podrían, a partir de lo que vemos hoy, por ejemplo, revisar estas dos clases, ¿sí? Y ver si, de qué manera se aplica el patrón participante-transacción. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, lo que yo les decía, el patrón, fíjense, les puede ayudar a identificar clases, a identificar las relaciones entre las clases, a identificar atributos y por el otro lado, también nos puede ayudar a pensar en responsabilidades. Entonces, cuando pensamos en la relación, fíjense, el nombre del patrón es participante transacción. ¿Mm? Entonces, el patrón sugiere la navegabilidad de la relación. Sugiere la navegabilidad de la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si dice que el patrón es participante transacción, la navegabilidad sugerida es del participante hacia la transacción. ¿Y por qué esto? Porque si ustedes recuerdan el patrón fundamental, la colección podía trabajar y operar sobre los objetos de la clase trabajador. De la misma manera, en este caso, el cliente puede operar o trabajar sobre objetos de pedido. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una multiplicidad hacia muchos. Entonces, por eso el patrón plantea justamente este tipo de navegabilidad. En este caso, el participante puede tener, y acá habrá que ver, ¿sí? Muchas, si es 0, si es 1, habrá que ver en el caso de cada uno de los patrones, ¿sí? Cuál es la multiplicidad, pero sugiere que el cliente conozca el pedido. ¿Y por qué sugiere que el cliente conozca el pedido? Y porque si nosotros vemos el participante, ¿sí? Y el participante tiene responsabilidad de, por ejemplo, cuánto, calcular sobre transacciones. Cuando yo digo calcular sobre transacciones, el cliente puede calcular la cantidad de pedidos pendientes, por ejemplo. Y ese cálculo de la cantidad de pedidos pendientes en realidad está asociado a un verificar estado del pedido, que en definitiva es un comportamiento asociado a una responsabilidad de tipo valúeme. Gente, más o menos esto, digamos, es el primer ejemplo, llegar hasta acá, era mi idea como para presentar el primer patrón. ¿Qué dudas, qué consultas? Avanzamos. Avancemos, profe. Bueno, Andrés. Ok, ¿todo bien? Bueno, ok. Entonces, fíjense que lo que dice es, en este caso, el cliente podría decir cuánto, ¿sí? Cuánto en términos de poder contar pedidos pendientes, ¿sí? Podría calcular, ¿sí? La deuda que tiene el cliente,
¿sí? Entonces, calcular la deuda que tiene el cliente, que puede ser un calcular sobre transacciones, me va a llevar a invocar a calcular monto total de pedido, que es un calcular para mí. ¿Sí? Entonces, todo esto podría decir cuántos pedidos tiene asociado, que es un cuántos, sin tener en cuenta la clasificación entre las transacciones, y contaría cuántos objetos pedidos tiene asociado. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que esto nos ayuda a pensar, y esto que yo les decía en la clase pasada, de cuál es el comportamiento, porque los atributos surge por ahí más naturalmente del dominio, del enunciado, de cuando vamos leyendo, de la situación que nos podemos imaginar, digamos, de qué información necesitamos manejar. Pero es el comportamiento donde nosotros ponemos más valor cuando definimos las clases y los objetos. Porque en definitiva es ese comportamiento el que nos va a permitir trabajar, ¿sí? En términos de los objetos para que estos colaboren y podamos llegar a justamente poder registrar una transacción, poder saber el estado de una transacción, ¿sí? Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que poner énfasis en el comportamiento. Y estos patrones, de alguna manera, nos ayudan a pensar un poco más, ¿sí?, sobre esos comportamientos, ¿sí? El participante dice cuántos y cuánto, clasificar transacciones, ese es clasificar sobre objetos de la otra clase, calcular para mí, por ejemplo, un cálculo de edad, ¿sí?, porque tengo la fecha de nacimiento, es un calcular para mí. Preguntar si está autorizado, esto porque obviamente tiene un nivel de autorización definido. Y luego la transacción van a ver que tiene un calcular para mí, un valúeme, cuántos durante intervalos, ¿sí? Esto es saber, por ejemplo, si van a tener otros objetos asociados, ya los vamos a ver, y pueden hacer cálculos, ¿sí? Calcular detalles, calcular transacciones, esto porque se asocia a otros patrones que siguen más adelante, ¿sí? Pero en definitiva son el calcular para mí y el valúeme los que aplican fundamentalmente cuando uno hace el análisis de este patrón participante-transacción. Ahora, si vamos más adelante, fíjense, tenemos los patrones transaccionales. La transacción, que es esta que venimos trayendo desde acá, la transacción puede tener un detalle de transacción y ese detalle estar asociado a ítem, o podemos hablar de ítem específico, ¿sí? Y fíjense cómo son las relaciones. No es que siempre van a tener ítem, no es que siempre van a tener ítem específico, no es que siempre van a tener detalle, ¿sí? Puede que si aplican el patrón 5, estén hablando de un ítem específico asociado a una transacción. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, yo cuando voy a comprar algo que puede ser identificado a través de un número de serie, ¿sí?, eso es un ítem específico, que es distinto cuando nosotros vamos al súper, por ejemplo, y compramos un paquete de arroz, ¿sí? No tengo forma de identificarlo. Todos los paquetes de arroz son iguales. Ahora, cuando yo compro un celular, por ejemplo, ese celular lo puedo identificar unívocamente porque tiene un número de serie. Lo mismo me pasa cuando voy a comprar un auto, ¿sí? Es decir, yo puedo identificar el ejemplar que estoy comprando. Entonces, cuando yo puedo identificarlo, eso es un ítem específico. Y ese ítem específico puede estar asociado o a una transacción, en el caso que, por ejemplo, yo digo, en una transacción puedo vender solamente un celular. O si pudiera vender más de uno, ¿sí?, podría ver si eso lo puedo modelar a través del detalle de la transacción. Y luego vamos a tener la clase ítem que representa lo genérico, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles son las relaciones que son válidas,
¿sí? Si yo tengo modelado con el patrón 5, seguramente no voy a tener ni detalle de transacción modelado en eso, y habrá que ver si tengo o no ítem, ¿sí? Si yo tengo detalle de transacción, no voy a modelar el patrón 5. Si yo modelo con el patrón 10, no voy a estar modelando el patrón 9. Entonces digo, en ese sentido hay que ver cuál es el que aplica concretamente al dominio que estamos utilizando. Lo más importante de esto es que ustedes entiendan qué es un ítem específico, aquel que se puede concretamente identificar, ¿sí? Aquel elemento que yo le puedo asignar seguramente un número identificador o un número de serie, como dice ahí, de el ítem genérico, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, nosotros veíamos, ¿sí?, en nuestro diagrama de clases del lavado, ¿sí?, el servicio es un ítem específico o un ítem. Puede ser que sea específico porque o viene el tipo de servicio y el tipo de prenda. O sea, depende de esos dos. Depende de esos dos. Pero yo puedo decir que a Germán le doy el servicio 23 y a Pablo le doy el servicio 25, concretamente. ¿Los puedo diferenciar? ¿O en definitiva conceptualmente es el mismo? No, no, me confundí con categorizar, pero no, Ah, no se ahí puede está. identificar individual. Exacto, muy bien, Lorenzo. Entonces, esto en definitiva, este servicio se corresponde con el ítem, ¿sí? Y en definitiva trabajamos nosotros con ítems, ¿sí? Lo que yo siempre les digo, bueno, en el dominio, ¿qué vendemos? Y vendemos un servicio, vendemos un producto, pero generalmente vendemos, ¿sí? O brindamos, o lo que sea, digamos, en términos, pero en definitiva son ítems, ¿sí? El ítem específico, ¿sí?, surge en dominios particulares en donde puede que sea necesario esa distinción, ¿sí? Pero en general nosotros vamos al supermercado, vamos a comprar, vamos a, no sé, voy al médico para que me atienda, voy a hacer un análisis, en general trabajamos en transacciones que tienen que ver con ítem, ¿sí? Sí, obviamente, como les digo, voy a comprar un celular, me van a decir, te estoy vendiendo el celular, número de serie tal. ¿Mm? Y a veces cuando son una computadora también, generalmente nos dicen cuál es el número de serie y lo identifican unívocamente. De esa manera también pueden mantener, por ejemplo, inventarios y demás. Bueno, entonces, el transacción, fíjense, habíamos dicho, teníamos acá el participante transacción y después tenemos el lugar transacción, el lugar donde se realice esa transacción, ¿sí? Entonces podemos tener clases que representen el lugar asociado a la transacción. Por ejemplo, en un supermercado, la caja, ¿sí?, o la sucursal, ¿sí?, donde se realiza la venta, ¿sí? En definitiva, a eso nos referimos con lugar, ¿sí? Y fíjense que el lugar conocería las transacciones porque puede saber cuántas transacciones se realizaron, por ejemplo, en esa caja, cuánta plata se vendió en esa caja y demás. Entonces, tenemos participante transacción, lugar transacción, y luego decíamos, bueno, la transacción se puede asociar a un detalle. ¿Y el detalle qué tiene en términos del patrón? Tiene un atributo cantidad, un atributo estado y un atributo sobre mí. Y ese detalle de transacción, si nosotros vemos cantidad, estado y sobre mí, incluso nosotros lo habíamos aplicado acá cuando hablamos del ítem pedido. Ese ítem pedido que tenía la cantidad de prendas a lavar, ¿sí?, que tiene el estado y tiene información, precio, cantidad de prendas lavadas, el comentario, todo eso es el sobre mí. Entonces, este ítem pedido es un detalle de transacción, entonces, que tiene cantidad de estado y tenía toda otra serie de atributos, ¿sí? Y
la transacción conoce al detalle de la transacción. De tal manera que la transacción, por ejemplo, puede calcular el monto a cobrar, puede calcular el total inicial, y eso hace que la transacción trabaje sobre los ítems de la transacción, o sobre los detalles de la transacción. Y fíjense, acá hay responsabilidades del tipo calcular sobre los detalles. La transacción, por ejemplo, puede evaluar el estado, saber si está cobrado o no, ¿sí? Puede hacer, puede operar sobre el estado al decir cobrar o finalizar lavado. Entonces, de esa manera, fíjense, es que la transacción puede trabajar sobre los detalles, planteando en este caso una relación de agregación, ¿sí? Porque estamos hablando de un todo parte. Fíjense que la transacción puede clasificar detalles, calcular sobre detalles, ¿sí? Entonces, puede de alguna manera calcular el monto, entonces va y recorre, calcular el total de, como dice acá, de discos vendidos o de productos vendidos. Puede, como les decía, tiene el valúeme para verificar el estado, ¿sí? Y puede incluso decir cuántos durante algún intervalo, ¿sí? Si en el detalle de la transacción yo puedo establecer algún tipo de intervalo, ¿sí? Podría, en ese caso, podría establecer algún tipo de operación de cálculo a partir de contar, ¿sí? Cuántos en un determinado intervalo. Bien, entonces, para que se vayan familiarizando. Participante, transacción, ¿sí? Después tenemos transacción, detalle de transacción, ¿sí? El detalle de la transacción a veces se asocia al ítem. El ítem o al ítem específico, ¿sí? A veces hay estructuras que tienen ítem e ítem específico, ¿sí? Fíjense en este ejemplito planteado aquí, fíjense, tenemos el cliente con la venta, es la transacción y el participante. La sucursal donde se realiza la venta es un patrón 4, lugar, transacción. La transacción puede tener un detalle de transacción aplicando el patrón 6. Si yo voy a vender, en este caso, ejemplares de celular, el ejemplar del celular es el ítem específico que se asocia al detalle a través del patrón 10. Y luego tengo teléfono celular, que es el ítem, ¿sí? Entonces acá aplico el patrón ítem, ítem específico. Por el lado de la venta y el pago, fíjense que ahí ya estamos sumando una transacción. Hay dominios que tienen más de una transacción. Y estamos hablando de que hay una transacción y la transacción subsiguiente, la que le sigue. ¿Sí? A la venta le sigue el pago. Y ese pago tiene un detalle. ¿Sí? Un detalle de transacción subsiguiente. Fíjense, el patrón 7 y de nuevo acá se aplica el patrón 6. ¿Sí? Que es el transacción detalle. Entonces, las navegabilidades planteadas aquí son las que sugiere el patrón. ¿Sí? El patrón sugiere que el ítem específico conozca el detalle. Nosotros, y hago la aclaración desde ya, generalmente hacemos que los detalles de transacción conozcan a los ítems. ¿Sí? Pero el patrón plantea al revés, en términos de decir, bueno, si yo necesito en mi dominio, por ejemplo, saber cuántos teléfonos celulares vendí, bien, cuántos teléfonos celulares están asociados a un detalle de venta, por ejemplo. Entonces podría yo contar cuántos de esos vendí, ¿sí? Entonces, digo, entiéndase, el patrón sugiere atributos, sugiere comportamiento, sugiere navegabilidad. No es obligatorio. Habrá que ver si esa navegabilidad realmente es la mejor para el dominio que estamos analizando.
Bien, esto otro ejemplo de el transacción subsiguiente, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un remito y la compra, ¿sí? El remito es el comprobante que yo le entregué el producto, ¿sí? Entonces tengo un remito con un detalle, y luego tengo la facturación, la transacción subsiguiente a la entrega es el cobro, y fíjense que incluso acá, ¿sí?, están asociando el detalle de la transacción al detalle de la factura. Entonces, puedo asociar los detalles, porque dije, entregué 5 productos y cobré 3. Entonces, después tendré otra factura donde cobraré los otros 2. Entonces, yo puedo asociar los detalles de la transacción y la transacción siguiente. Eso se hace a través del patrón 8. Luego, por ejemplo, ¿sí?, nuevamente, tenemos patrones del tipo transacción, detalle de transacción, ítem. Y ¿sí?, el actor participante, no es un patrón muy habitual, pero puede surgir, puede aparecer, ¿sí?, en términos, por ejemplo, de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una transacción, tenemos el participante y resulta que hay, ¿sí?, una empresa que agrupa empleados, por ejemplo, a los cuales yo les hago una venta de la póliza. Entonces, yo digo, bueno, yo le ofrezco la póliza a los empleados de determinada empresa. La empresa cumple el rol de actor, ¿sí?, y los empleados cumplen el rol de participante. Esto, ¿sí?, ustedes lo tienen, yo se los dejé disponible en el aula virtual. Hay un apunte que se llama Patrones para el modelado de software orientado a objetos, ¿sí?, y en donde, fíjense que la primera parte justamente habla de los patrones transaccionales, ¿sí? Justamente, y esto ustedes lo pueden tener, ¿sí? No es algo que cuando vayan a hacer los prácticos y demás, es algo que pueden utilizar, tener a mano. Manual de usuario, donde está el patrón fundamental, y luego ven los patrones transaccionales, y en donde ven, tienen en cada hoja la dupla de clases que yo les planteaba, los atributos, después van a tener la relación, la multiplicidad, las interacciones típicas, y tienen ejemplos, ¿sí?, donde dicen, bueno, un actor puede ser una persona u organización. ¿Quién puede ser un participante? Un agente, un solicitante, un comprador, cajero, oficina. Entonces les da nombres, candidatos muy genéricos, de qué puede ser un actor o qué puede ser un participante, ¿sí? Lo mismo pasa cuando ven acá, ¿ven? Entonces dicen, un participante puede ser un agente, un solicitante, un comprador, un cajero, un donante, un miembro, un oficial, ¿sí? Una transacción, un contrato, una asignación, un acuerdo, y así les va dando ejemplos, nuevamente, muy genéricos de lo que pueden ser clases que cumplan ese rol, el rol de participante, el rol de transacción, o el rol de lugar y el rol de transacción, y así. Más o menos esto se entiende. ¿Hay alguna duda? Avanzamos. Entonces, otro ejemplo, sí, que puede ser, digamos, de cómo aplicar el patrón 11, donde habla de ítem y de ítem específico. ¿Ven lo que yo les decía? El vehículo tiene un número de chasis, una patente, ¿sí? Pero eso está asociado a un tipo de vehículo. Entonces yo digo, bueno, el vehículo Volkswagen, ¿sí?, Vento. Ese es el tipo de vehículo. Ahora, el que tiene la patente AZ25, bueno, una patente en particular, es el ítem específico. Yo puedo decir, yo vendo vehículos, vendo Volkswagen Vento, vendo
Ford, EcoSport, esos son los tipos de vehículos. Cuando yo hablo concretamente de uno de esos que tiene un número de chasis, un número de patente, un número de carrocería, en particular estoy hablando del ítem específico. Entonces, eso es cuando nosotros tendremos que aplicar un patrón 11. Bien. Luego, hay un patrón, que es un patrón, el patrón 13, ¿sí? Que se puede utilizar para cuando hablamos de jerarquías de clases, ¿sí? Cuando tenemos, en ese caso, tenemos un ítem y tenemos ítems que después se pueden jerarquizar, ¿sí? Es un patrón, el 13, un patrón que en general no lo utilizamos, ¿sí? Lo mismo que sucede con el patrón 12. Fíjense que el patrón 12 se llama asociación otra asociación. Es como decir, bueno, cualquier asociación que no entró en las anteriores, en la de participante, en la de transacción, en la de detalle y demás, podría ser una asociación otra asociación. La verdad, nosotros no, si ustedes lo ven, el patrón 12, yo se los voy a mostrar, dice algo así como, fíjense, número, nombre sobre mí, otra asociación, número, nombre sobre mí. Es como decir, bueno, todo lo que no podría, de alguna manera, modelar a partir de los patrones anteriores, podría considerarse asociación, otra asociación. La verdad que nosotros no nos interesa que utilicen este patrón, más que si tienen dos clases, pensar si tienen un número, un nombre o atributos, en definitiva. Pero sí, lo que más nos interesa al momento que ustedes apliquen los patrones es que ustedes puedan ver los anteriores, los transaccionales, ¿sí? Los transaccionales dijimos por un lado, pero también teníamos los patrones de agregación. Y los patrones de agregación, ¿sí? Fíjense que pueden entrar dentro de alguno de estos, ya son patrones un poco, las clases en este caso están más aisladas. Contenedor contenido, contenedor de detalle de contenedor, grupo miembro, todo parte, compuesto de parte o paquete componente de paquete. De estos, ¿cuáles son los que más usamos? Y el grupo miembro, a veces, porque eso nos plantea justamente esa necesidad de poder agrupar personas, digamos, en determinadas colecciones de alguna manera, ¿sí? El todo parte, que es el más genérico para establecer relaciones de agregación, ¿sí? O el contenedor contenido, ¿sí? Si ya tenemos que hablar de algo más físico, podemos hablar del paquete, componente de paquete, ¿sí? Pero ustedes van a ver los ejemplos, pero en definitiva lo que está planteando en todos los casos son relaciones de agregación, relaciones del tipo todo parte. Entonces, contenedor contenido, un ejemplo, por ejemplo, un disco compacto que posea canciones, ¿sí? Que agrupe canciones. El contenedor y el contenido, ¿sí? Lo que incluyo dentro de ese disco compacto. El grupo miembro, el comisión alumno o el grupo que ustedes arman en términos de la materia ASI y con cada uno de los alumnos, ¿sí? Después tenemos el todo parte, motor pieza, cine sala, ¿sí? Después tenemos el todo parte o compuesto de parte, el PC, el gabinete y el componente, ¿sí? Paquete o componente paquete. A ver, ¿qué nos interesa de las relaciones de agregación que puedan identificar? Porque alguien podría decir, profe, pero el cine sala no podría entenderse como un todo parte, podría entenderse como un todo parte o como un contenedor contenido. Y sí, digamos, podría llegar a ser. Lo que nos interesa es que puedan definir justamente esa relación en donde hay un todo y un conjunto de objetos que constituyen las partes que están agrupadas en ese todo.
Y luego, los patrones de plan, ¿sí? Los patrones de plan que me sirven cuando yo tengo dominios en donde tengo que trabajar con planificación. ¿Y qué me dicen los patrones de plan? Y bueno, usted va a tener un plan que va a tener un detalle, ¿sí? Que son los pasos, y luego va a tener de ese plan la ejecución propiamente dicha, es decir, lo que yo planifico y después lo que ejecute. Entonces me dice, usted va a tener un plan que va a tener una serie de pasos, y luego ese plan lo va a ejecutar y va a tener la ejecución de cada uno de los pasos. Todo eso asociado a una versión de un plan. Entonces dice, bueno, estas son las clases que pueden participar y si ustedes se encontraran, chicos, con un dominio de este tipo, en donde, por ejemplo, hay que planificar las tareas de desarrollo del software, podrían aplicar estos patrones. ¿Sí? Y esto tiene que ver, por ejemplo, acá un plan de producción. ¿Sí? El plan de producción tiene órdenes de trabajo. Un plan de producción me agrupa todo lo que yo tengo que hacer en términos de lo que son las órdenes de trabajo que me dicen qué tareas tengo que hacer, qué recursos voy a utilizar, cuál es el estado, ¿sí? Entonces yo tengo el plan que me agrupa los pasos. Y luego digo, bueno, este plan de producción que yo dije que lo creé hoy y que yo dije que va a tener fecha estimada mañana, bueno, ¿cuándo inició efectivamente? ¿Cuándo finalizó? ¿Y cuáles fueron los pasos que se ejecutaron efectivamente asociados a esa ejecución del plan? Entonces, esto que yo había previsto, lo dejo registrado en términos de qué ejecuté de ese plan. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? ¿De qué manera? ¿Qué recursos se utilizaron? Y demás. Toda esta información, como les decía, está, en definitiva, en este apunte. En este apunte que ustedes, la idea es que se acostumbren a utilizarlo al momento de construir modelos de dominio. ¿Sí? Entonces, a medida que ustedes van leyendo y van identificando el tipo de dominio, podrían llegar a aplicar estos patrones. Nosotros habitualmente construimos diagramas de clases asociados a dominios transaccionales, con lo cual los primeros que vimos les van a servir mucho, les van a servir mucho. Así que acostúmbrense a tener este manual a mano, de tal manera de poder utilizarlo cada vez que vayan a construir diferentes diagramas de clase. ¿Sí? Bien, con esto finaliza entonces la parte de patrones de dominio. Ahora vamos a hacer un corte breve y luego vamos a seguir con la segunda parte de la clase que tiene que ver con la presentación de UML, ¿sí? Que es el lenguaje que vamos a utilizar para construir los diferentes diagramas. Ustedes han visto en parte cómo construir los diagramas de clase, hoy vamos a hacer la formalización de eso. Así que nos tomamos hasta las 9:05, ¿sí, gente? Y nos volvemos a conectar para ver la segunda parte, lo que refiere a UML. ¿Vamos? Bueno, UML. UML, paradigma orientado a objetos. Vamos a hablar de qué es UML, qué se entiende y qué significa UML. ¿Sí? UML es básicamente un lenguaje de modelado. Es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para construir diferentes modelos asociados al paradigma orientado a objetos. Por ejemplo, la forma en que vamos a escribir, en que estamos escribiendo, hemos escrito las clases, los nombres de los atributos, las responsabilidades, la forma en que utilizamos una notación para relacionar esas clases y que no utilizamos el mismo símbolo, si se quiere, o el mismo elemento para representar una asociación, que una agregación, que una composición, que una generalización. Bueno, todas esas definiciones tienen que ver justamente con este lenguaje de modelado, ¿sí? Los lenguajes de modelado orientados a objetos aparecen allá por los años 70, ¿sí? Y fines de los 80, la mayoría, ¿sí? Java, digamos, aparece, es más nuevo, digamos, Smalltalk es con lo que surge, ¿sí? Y ante
este surgimiento de los lenguajes de modelado orientado a objetos, ¿sí? Empiezan a incrementarse y empiezan a surgir diferentes variantes, en donde se destacan tres autores: Butch, Rumbaugh y Jacobson. Butch, una metodología propia; Jacobson, lo que se conocía como OOC, ¿sí? La ingeniería de software orientado a objetos, ¿sí? Y luego tenemos Rumbaugh con la OMT, ¿sí? Entonces, estos tres autores se juntan y definen este lenguaje de modelado unificado y lo presentan al Object Management Group, que en definitiva es aquel que es la entidad, digamos, que sobre la cual maneja toda esta serie de notaciones, ¿sí? Maneja el SysML, el UML, maneja, es la que está también a cargo del BPMN, ¿sí? A través de ramas, ¿sí? De ese tipo de organización. Entonces, es esta organización la que se ocupa de empezar a estandarizar, a definir los elementos y a construir las diferentes versiones de UML, ¿sí? En definitiva, sabemos que nosotros construimos modelos porque nos permiten entender el sistema, nos permiten reflejar, nos permiten tener un vocabulario común, lo que hablábamos recién, poder entendernos, poder hablar sobre algo, ¿sí? Y en definitiva nos permiten documentar diferentes decisiones que vamos adoptando a lo largo del ciclo de desarrollo del software, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que nosotros podemos entender, digamos, esta necesidad de modelar, y para lo cual vamos a utilizar UML, ¿sí? UML es un lenguaje unificado de modelado, ¿sí? Y cuando les preguntemos en el teórico qué es UML, no estamos pidiendo que nos digan cuáles son las siglas o qué representa UML en términos de siglas, que es Unified Modeling Language, ¿sí? Lo que les estamos pidiendo es que nos digan, bueno, es un lenguaje porque tiene toda una serie de reglas, como las del lenguaje, nada más que para construir, en este caso, modelos de software, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes elementos que los vamos a combinar para armar, en este caso, diagramas. Como nosotros tenemos letras, tenemos palabras, que las combinamos en oraciones, ¿sí? Para poder construir, por ejemplo, un párrafo, un discurso, poder comunicarnos. De la misma manera, el lenguaje tiene esta serie de elementos, el lenguaje de modelado tiene esta serie de elementos para construir planos de software. Ahora, el lenguaje, como les decía, nos va a proporcionar reglas, ¿sí? Y el vocabulario en sí mismo. Es decir, nos va a proveer lo que serían las palabras, en este caso cuáles son los elementos que vamos a utilizar, que son visuales, y las reglas que nos van a permitir unir, relacionar, combinar esos elementos para construir diferentes diagramas, ¿sí? Los propósitos de UML, en definitiva, UML es un lenguaje que se define como un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar. ¿Qué queremos decir con esto? Visualizar, porque en definitiva es un modelo explícito que va a facilitar la comunicación. Vamos a construir diagramas que nos van a permitir, a través de esa visualización, entendernos, los analistas, los clientes, los desarrolladores, los arquitectos, ¿sí? Y nos va a permitir, a través de esos modelos, también especificar, porque vamos a construir modelos que son precisos, que son no ambiguos y que son completos. Entonces, vamos a construir diagramas que tienen toda una semántica y una sintaxis, ¿sí? Que hace que podamos reflejar todos los aspectos necesarios para la construcción del software en relación a ese diagrama que estamos construyendo. Nos va a permitir documentar. ¿Y por qué documentar? Porque básicamente
cuando se trabaja en una organización de software, ¿sí? Todos los artefactos, ¿sí? En definitiva, definen el producto más allá del código, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a construir código, pero ¿dónde vamos a documentar mucha de la información de ese software funcionando? A través de estos diagramas, ¿sí? Y por el otro lado nos va a ayudar a construir, porque si bien UML no es un lenguaje de programación visual, ¿sí? No pueden obtener código, ¿sí? Sus modelos, los diagramas que vamos a construir, los diferentes modelos, se pueden conectar de forma directa a diversos lenguajes de programación. Es decir, cuando yo construyo un modelo, luego hay herramientas, incluso herramientas case, como la que ustedes veían que yo usaba en la clase pasada, el Rational, que permiten generar código, ¿sí? Que luego ustedes tendrán que, obviamente, completar, pero permiten una generación mínima de código para a partir de ahí luego empezar con la construcción propiamente del sistema. ¿Por qué decimos que es unificado? Y porque UML se puede utilizar para cualquier ciclo de vida, ya sea que utilicemos iterativo, incremental, evolutivo, cascada, ágil, ¿sí? No es independiente del ciclo de vida y desarrollo, porque en definitiva nos dice, usted puede construir todos estos lenguajes, ¿sí? Y en definitiva se puede utilizar en diferentes dominios de aplicación, ¿sí? Es neutro tanto en el lenguaje como en la plataforma. No nos dice, bueno, usted tiene que escribir de esta manera porque después lo va a implementar en Java, o porque después lo va a implementar en C#, ¿sí? Brinda soporte a lenguajes orientados a objetos, pero no define su sintaxis en tal sentido, ¿sí? Bueno, diferentes procesos de desarrollo, diferentes ciclos de vida, y cuenta con sus propios conceptos internos, ¿sí? Porque trata de ser coherente y uniforme en la forma de aplicar, ¿sí? Estos conceptos a diferentes dominios, ¿sí? UML básicamente, ¿sí? Surge, como les decía, de la unificación de estas tres principales metodologías, principalmente ellas, digamos, después suma otros elementos de otras, pero digamos, toma la de Butch, Rumbaugh y Jacobson, y surge la versión 1.0 en enero del 97, ¿sí? Luego se estandariza, hay todo un proceso, ¿sí? Y en definitiva, las versiones que nosotros hemos utilizado han sido la 1.0, la 1.4 fundamentalmente, que surge en el 2001, y la 2.0 que surge en el 2004-2005. ¿Y cuál es la diferencia radical que plantea este UML 2.0? Es que extiende más el lenguaje de lo que es UML y en definitiva, ¿sí? Lo que hace UML 2.0 se modifica de tal manera de capturar más comportamientos para crear, ¿sí? Herramientas que soporten la automatización y la generación de código ejecutable, ¿sí? En definitiva, esos principios fundamentales permanecen iguales y los cambios, más importantes se han realizado en lo que se conoce como el metamodelo. Pero en definitiva, nos brindan mayores herramientas en términos del modelado de comportamiento que nos acercan más a los lenguajes de programación, ¿sí? La estructura de UML 2.0 es la siguiente. Y acá es donde un poco el concepto, la historia, y estas son las cuestiones conceptuales que podemos llegar a necesitar al hablar de UML en términos conceptuales y lo que puede ser el parcial. UML consta de una serie de bloques de construcción, mecanismos comunes y reglas. Dentro de los bloques de construcción podemos diferenciar
elementos, relaciones y diagramas. Entonces, si nosotros tomamos los elementos, solamente los elementos dentro de los bloques de construcción, ¿qué son los elementos? Son bloques básicos, ¿sí?, que se utilizan para construir modelos bioinformados y en definitiva son esos elementos que son como las palabras que nosotros después vamos a relacionar para construir los diagramas, ¿sí? Entonces, los elementos estructurales, ¿sí?, son, por ejemplo, la clase, la interfaz, la colaboración, el caso de uso, la clase activa, el componente, el artefacto y el nodo, ¿sí? Todos esos son elementos estructurales que luego, relacionados a través de diferentes relaciones, ¿sí?, nos van a permitir crear diagramas de estructura. Y los elementos de comportamiento, la interacción, la máquina de estados, la actividad, en definitiva, son elementos que luego nos van a permitir crear diagramas de comportamiento. Y hay elementos generales que son de agrupación y de anotación que tienen propósito general. Ya lo vamos a ver. Los elementos estructurales, los que están destacados en negrita, son los que vamos a utilizar y en los que vamos a hacer más énfasis. La clase, ya sabemos, un conjunto de objetos que comparten atributos, relaciones y semántica. ¿Sí? Entonces, la clase se modela de esta manera, ¿ven? Como un rectángulo, como ya lo hemos trabajado, con tres partes. La primera parte, el nombre de la clase, luego los atributos y luego el comportamiento. Recuerden siempre la forma de escribir el nombre va en singular, luego la forma de escritura, en el nombre, camel case con la primera letra de cada palabra en mayúscula, la diferencia con los atributos del comportamiento que se empieza con minúscula y luego si cada cambio de palabra va en mayúscula. Entonces, fíjense que lo que nos está estableciendo UML no es solamente cuál es el elemento, sino también la forma de representarlo. Entonces, cada vez que nosotros vemos una caja modelada de esta manera, entendemos que es una clase. ¿Sí? La interfaz, ¿se acuerdan cuando hablamos de objetos y de clases y de la interfaz y hablamos un poco de la vista externa? ¿Sí? Bueno, en definitiva, esa interfaz que no hay que confundirlo con la interfaz de usuario. Este concepto es distinto, que se modela como este redondelito, ¿sí? Son las operaciones que especifican el servicio de la clase. Y que yo les decía, es lo que nos permite separar, ¿sí?, la implementación de la definición. En la interfaz definimos y luego en la clase, a través de sus operaciones, indicamos la implementación. ¿Sí? Luego tenemos la colaboración. La colaboración es un poco abstracto, un concepto un tanto abstracto, pero en definitiva son un conjunto de roles, de elementos, ¿sí?, que a través de que colaboran, ¿sí?, a través de que interactúan esos elementos, se logra un comportamiento mayor. Y en definitiva, la colaboración la podemos entender como, en definitiva, son objetos, por ejemplo, uno de los ejemplos, son objetos que se relacionan y se envían mensajes para cumplir un determinado objetivo. Ese es un ejemplo claro de lo que es una colaboración. ¿Sí? Luego tenemos el caso de uso. El caso de uso sí es bien concreto, lo vamos a utilizar en ASI. Es, en definitiva, esta cuestión que yo les decía que íbamos a detallar los requerimientos, íbamos a decir paso a paso cuáles eran las acciones que teníamos que hacer en el sistema, por ejemplo, para registrar un cliente. Bien, eso lo vamos a modelar con un caso de uso. Y entonces, en el caso de uso, que lo vamos a modelar gráficamente, ¿sí?, a través de esta elipse, vamos a decir, bueno, el usuario ingresa al sistema, carga el nombre del cliente, carga el apellido, el sistema controla si existe o si no, luego carga todos los otros datos, confirma, el sistema registra el nuevo cliente. Bueno, todo ese detalle lo vamos a modelar a través de un caso de uso. Luego tenemos
la clase activa se representa de la misma manera que la clase, pero con el borde remarcado, ¿sí? Es una clase que tiene uno o más procesos o hilos de ejecución para cumplir con esto que planteamos de la concurrencia, ¿sí? Estamos hablando de objetos que van a ser concurrentes. Luego tenemos el componente, que se representa de esta manera, ¿sí? Y van a ver ahí que tiene ese simbolito, que es como ese rectángulo con dos pestañitas, ¿sí? En definitiva, un componente es una parte del sistema, ¿sí? Que oculta la implementación, y en definitiva es parte de código. Es un código ya construido que nosotros lo vamos a definir dentro de un componente. Un artefacto es una parte física reemplazable del sistema, ¿sí? Pueden ser archivos de código fuente, ejecutables, librerías, eso es lo que nosotros consideramos artefactos, y los nodos que hacen referencia a los dispositivos o los nodos de hardware. Cuando estamos hablando de nodos, estamos hablando ya concretamente de un recurso computacional, un hardware, ¿sí? Un servidor, una impresora, una PC, una tablet, un dispositivo. Entonces, esos son los elementos estructurales que nos van a servir para luego crear diagramas, ¿sí? Generalmente de estructura. Y luego tenemos los elementos de comportamiento, la interacción, ¿sí? Que es el intercambio de mensajes entre objetos, ¿sí? Luego tenemos la máquina de estados, que es así, la vamos a trabajar acá en la materia, ¿sí? Por la cual vamos a ver cuáles son los diferentes estados por los cuales puede pasar un objeto o una interacción a lo largo de su vida. Y luego tenemos la actividad. La actividad es un comportamiento que especifica una secuencia de pasos, que en definitiva los diagramas de actividad o las actividades generalmente se utilizaban de manera similar a lo que son los diagramas de flujo, en donde nosotros podíamos visualizar, ¿sí? Cuáles son los diferentes pasos, por eso dice un proceso computacional, que yo tengo que realizar en un algoritmo para cumplir un determinado objetivo. Bien. Luego tenemos elementos estructurales, elementos de comportamiento, después tenemos los de agrupación y los de anotación. Los de agrupación, el paquete, en definitiva, representan las partes en las cuales puede descomponerse un modelo, ¿sí? Estos paquetes, ¿sí? Son meramente conceptuales, ¿sí? Solo existen en tiempo de desarrollo, que luego se van a llevar a términos de lo que son los componentes. Pero de esta manera nosotros podemos tomar un sistema muy grande e ir agrupando partes. Entonces podemos decir, podemos agrupar, un paquete puede agrupar diferentes cosas, puede agrupar clases, puede agrupar casos de uso, puede agrupar objetos, puede agrupar interacciones, puede, no sé, hay que ver para qué lo vamos a utilizar el paquete, pero en definitiva es esto que nos permite de alguna manera poder, ¿sí? Ir fragmentando un sistema en partes, ¿sí? Organizativas. Y los elementos de anotación, ¿sí? Que es este rectángulo con esa puntita como doblada, ¿sí? Es la nota, ¿sí? La nota la vamos a utilizar, ¿se acuerdan? Cuando yo les decía, por ejemplo, acá, que yo agregaba elementos explicativos en el diagrama que habíamos construido en la clase pasada. Bien, entonces la nota nos permite, ¿sí? De alguna manera, realizar eso, establecer o definir explicaciones adicionales a los modelos que estamos construyendo. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, no hay dudas, avanzamos. Luego, las relaciones las que ya hemos visto, la asociación, ya la explicamos, una relación entre dos elementos, ¿sí? Que se encuentran al mismo nivel.
que establece una relación de conocimiento, una relación semántica entre esos dos elementos. La agregación y la composición también ya la hemos conversado, ¿sí? En donde establecemos una jerarquía. La generalización, también ya la hemos presentado. La dependencia, la realización y la contención son relaciones que nosotros no vamos a utilizar en ASCII. Yo se las voy a explicar brevemente, pero sepan que el foco está puesto en las que asociación, lo que son agregación, composición y generalización. La dependencia, ya la vimos un poquito, la había explicado, básicamente me permite establecer una relación entre dos elementos en donde yo digo que un elemento depende de otro. Lo que yo estoy diciendo es que si cambio algo en el elemento, ¿sí? En un elemento, el otro también, del cual depende, ¿sí? Tiene que cambiar. Entonces, esto se da generalmente cuando tenemos relaciones entre clases, habitualmente, en donde yo necesito establecer que tengo algún conocimiento más allá de un atributo de tipo referencial. Puede tener una visibilidad por parámetro, puede tener una visibilidad temporal, de esa manera yo lo voy a representar a través de una dependencia. La contención se utiliza cuando vamos a trabajar generalmente con paquetes para decir que un paquete está formado por elementos, en este caso pueden ser otros paquetes o pueden ser clases o pueden ser casos de uso, entonces se utiliza la contención. Generalmente se utiliza para establecer esta relación entre un paquete y los elementos que lo conforman. Y la realización es la que se utiliza para vincular una interfaz con una clase, ¿sí? En donde en la interfaz dijimos tenemos la definición del comportamiento y en la clase tenemos la implementación. Eso se establece a través de una relación de realización. Es muy parecida a la generalización, nada más que va con línea punteada. Entonces, recuerden, estas son todas las relaciones, nosotros utilizamos o hacemos foco 4. Luego, vamos a tener, dentro de lo que son los bloques de construcción, los diagramas. ¿Sí? Los diagramas que son un conjunto de elementos generalmente relacionados como un grafo conexo. ¿Sí? ¿Cómo se representan habitualmente los diagramas? Como elementos, ¿sí? Relacionados a través de arcos, que son las relaciones. ¿Sí? Entonces, lo que se establece, digamos, en tal sentido, es que la mayoría de los diagramas van a cumplir con esa estructura. En definitiva, si ustedes ven un diagrama de clase, es una serie de nodos, ¿sí? Que son en este caso las clases, relacionados a través de arcos. ¿Y cuáles son los arcos? Las relaciones, asociación, agregación. Bueno, eso es lo que les está planteando. Generalmente, un diagrama es un grafo conexo donde hay nodos, que son elementos de algún tipo, estructurales, ¿sí? Y arcos, que son, en definitiva, las relaciones. Dentro de los diagramas podemos tener diagramas de comportamiento o diagramas de estructura, ¿sí? Dentro de los diagramas de estructura, los que vamos a analizar más en detalle, el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de paquetes, y dentro de los de comportamiento, los de casos de uso, los de máquinas de estado, ¿sí? Los diagramas de estructura, ¿sí? Representan elementos, ¿sí? Generalmente del tipo estructural, ¿sí? Y pueden reflejar relaciones estáticas de una estructura o arquitecturas en tiempo de ejecución, ¿sí? Tales como diagramas de objetos o de estructura de composición. Y los diagramas de comportamiento representan características del comportamiento del sistema, ¿sí? Y en este sentido es que vamos a ver de qué manera el sistema funciona o se ejecuta, ¿sí? Entonces vamos a ver diagramas de actividades, diagramas de máquinas de estado, para representar justamente ese comportamiento.
Vamos a hacer hincapié en los más importantes para esta asignatura, el diagrama de clases, ¿sí? Un diagrama de clases, ya vimos, en definitiva describe la vista estática del modelo, describiendo atributos, comportamientos, las clases que son más importantes. En este caso, nosotros lo utilizamos para modelar el dominio del problema. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer diagramas de clases que muestren solamente clases. ¿Sí? Porque ahí dice clases e interfaces. No, nosotros, en principio, como vamos a construir un modelo de dominio, vamos a mostrar diagramas que solamente tengan clases. Y las relaciones entre estos elementos. Luego tenemos, por ejemplo, el diagrama de objetos. El diagrama de objetos, ¿sí? En definitiva, nos van a mostrar qué objetos, ¿sí?, van a existir o pueden existir en términos de la ejecución, pero no nos van a mostrar cómo se comportan, sino que simplemente nos van a mostrar diferentes instancias de las clases en un momento determinado en el tiempo. Por eso es un diagrama de estructura, ¿sí? No nos muestran cómo los objetos van a interactuar entre sí, ¿sí? Nos muestran qué objetos pueden existir en un momento en el tiempo, ¿sí? Luego vamos a tener, como les decía, el diagrama de paquetes, que puede ser interesante, digamos, en términos de poder entender la organización, ¿sí?, de paquetes o de elementos dentro de esos paquetes, ¿sí? Los usos más comunes que vamos a tener es que un paquete puede agrupar clases o casos de uso, ¿sí? Más allá de que se pueden utilizar para muchas otras cosas, los paquetes, o pueden agrupar otros tipos de elementos de UML, los vamos a utilizar principalmente para eso. Entonces podemos decir, bueno, en un diagrama de clases muy grande podemos empezar a organizar las clases en diferentes paquetes. Las clases relacionadas a los clientes, las clases relacionadas a los pedidos, a los cobros. Bueno, podemos empezar a armar paquetes, ¿sí?, que incluyan diferentes clases. Luego, por el lado de los diagramas de comportamiento, vamos a tener los diagramas de casos de uso, ¿sí?, que nos van a permitir capturar, lo que yo les decía, los requerimientos del sistema. Básicamente nos van a mostrar la interacción entre el sistema y los actores, ¿sí? Esto es el caso de uso, que representa el sistema, y estos son las entidades externas, que son los actores. Entonces, nos van a permitir ver, ¿sí?, en términos generales, desde una vista externa, ¿sí?, cuáles son las funcionalidades del sistema y cuáles son los actores, es decir, aquellos roles que interactúan con el sistema. Bien. Luego tenemos los diagramas de máquinas de estado, que modelan el comportamiento de un objeto, ¿sí?, especificando qué situaciones puede tener ese objeto a lo largo de su vida. Entonces, ya esos son diagramas que los vamos a ver este año, el diagrama de máquinas de estado, que les va a ayudar a entender cuáles son justamente esas situaciones por las que puede pasar un determinado objeto. Y luego vamos a tener como diagramas de comportamiento también diagramas de comunicación y diagramas de secuencia. Esto a título informativo para que ustedes vean, los diagramas de comunicación o de secuencia son los diagramas, para mí, entre los diagramas más útiles junto con el diagrama de clases, porque en definitiva es acá donde vemos cómo los objetos interactúan. Eso que nosotros decimos en el paradigma, los objetos colaboran entre sí, los objetos se piden servicios para cumplir un determinado objetivo, lo vemos, lo visualizamos en los diagramas de comunicación y en los diagramas de secuencia. Acá sí ya vemos los objetos y cómo esos objetos interactúan, ¿sí? La diferencia principal entre el diagrama de comunicación y el diagrama de secuencia es la forma de representarlo. Ambos me muestran objetos y cómo estos objetos colaboran entre sí. Simplemente que en el diagrama de comunicación
hacemos foco en las relaciones entre los objetos y cuáles van a ser los objetos, mientras que en el diagrama de secuencia, si ustedes lo ven, vamos a hacer foco en la secuencia de mensajes, ¿sí? Vamos a tener los objetos, pero el foco está justamente en poder leer rápidamente cuáles son los mensajes y en qué orden se van ejecutando, porque se lee de arriba hacia abajo. En los diagramas de comunicación, la secuencia está dada por los números, es más complejo entender la secuencia, pero es mucho más fácil poder visualizar cuáles son los objetos que participan en esa comunicación o en esa colaboración. Bien, fíjense que dice que en los diagramas de comunicación tenemos los enlaces. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los objetos? Que la forma de relacionar objetos era a través de enlaces. Bien, esos enlaces, que acá se muestran como esta línea entre dos objetos, a su vez tienen mensajes que son las solicitudes de un objeto a otro. Y en definitiva, constituyen, ¿sí?, la implementación de esa responsabilidad definida en la clase. Bien, diagramas de comportamiento, mecanismos comunes, ¿sí? Mecanismos comunes tenemos las especificaciones, ¿sí? Cada elemento de UML tiene una especificación, ¿sí? Me dice cómo escribirlo, me dice algo de la sintaxis y algo de la semántica. Cómo escribirlo, cómo definirlo, qué significan, ¿sí?, cada uno de esos elementos. Cuando decimos clase, nos dice, la clase se modela de esta manera, se representa de esta manera, y qué estamos queriendo significar a través de ese bloque de construcción. Luego tenemos los adornos, ¿sí? No todos los elementos le podemos agregar información adicional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la multiplicidad, de la navegabilidad, del nombre del rol, estamos hablando de adornos. Porque en definitiva la relación de asociación, por ejemplo, simplemente me dice, existe un vínculo entre dos clases. Todo eso que nosotros vamos agregando, en definitiva, son adornos. ¿Mm? Y luego habla de las divisiones comunes. Las divisiones comunes que tienen que ver con que en el lenguaje habitualmente hacemos una división entre clasificador e instancia. El clasificador es ese elemento, por ejemplo, la clase, y la instancia es el objeto. Después tenemos el caso de uso y la instancia del caso de uso. Y así, en muchos momentos en el lenguaje se hace esa distinción o esa separación, ¿sí?, entre lo que es el clasificador, ¿sí?, y lo que es la instancia, entre lo que es la interfaz, ¿sí?, y lo que es la implementación. Eso que hablábamos un poco de la definición de las operaciones y cómo esas operaciones se van a hacer en definitiva en términos del código, tiene que ver con esta división común. Operación, método, caso de uso, colaboración. Son cuestiones que yo se los presento, que después, cuando ustedes vayan manejando y cada vez entrando más en el uso del lenguaje, las van a poder ir comprendiendo mejor. Y los mecanismos de extensibilidad, ¿sí? UML es un lenguaje estándar, pero no puede abarcar absolutamente todas las variaciones, entonces agrega mecanismos de extensión. Mecanismos de extensión que nos dan alguna libertad para agregar cosas en términos de información, ¿sí? Entonces me permite agregar estereotipos, ¿sí? Entonces yo puedo darle un símbolo específico a una clase si yo quiero representar que es una clase, por ejemplo, que representa una pantalla, o es una clase de control, o puedo yo, por ejemplo, un nodo computacional, que en definitiva yo lo tengo que modelar como un cubo, poder asignarle un estereotipo. Entonces puedo decir, bueno, a las impresoras le voy a dar esta imagen en particular. A las PC le voy a dar otra forma de representación, ¿sí? Entonces me permite extender ese lenguaje, ¿sí? Y para eso tenemos los estereotipos, los valores etiquetados, ¿sí?, que se representan de esa manera, ¿sí?, entre llaves,
y que nos permiten agregar, como dice, etiquetas, ¿sí? Y las restricciones que nos permiten indicar, ¿sí?, alguna cuestión o alguna definición especial para algún elemento, ¿sí? Y luego tenemos las reglas. Tiene reglas semánticas, ¿m?, para lo que son los nombres, ¿m?, cómo llamar a los elementos, cómo llamar a las relaciones, cómo definir los diagramas, cuál es el alcance, ¿m?, el contexto que dé significado específico a un nombre, poder identificar la visibilidad, ¿sí?, visibilidad privada, visibilidad pública, cómo se pueden ver y utilizar esos nombres, ¿sí? Podemos hablar de la integridad, ¿sí?, cómo se relacionan consistentemente los elementos unos con otros, y las reglas referidas también a la ejecución. Entonces, UML en definitiva nos plantea bloques de construcción, los mecanismos comunes y las reglas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con lo que son los bloques de construcción, los diagramas y los elementos que yo les comenté, y con algunos mecanismos comunes, ¿sí? Bien. Bueno, para cerrar la clase de hoy, lo que tiene que ver con la arquitectura del sistema, ¿sí? Porque en este momento hablar un poco de la arquitectura del sistema, porque vamos a ver que UML plantea diferentes vistas para entender lo que es la arquitectura del sistema. ¿Y qué es la arquitectura? Bueno, es cómo vamos a organizar el sistema. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las definiciones fundamentales a partir de las que yo voy a construir ese sistema? Y en definitiva, es una serie de decisiones, ¿sí?, que guían, ¿sí?, la forma en que yo voy a construir y que voy a definir este sistema. Y esa arquitectura, en definitiva, en términos de UML, ¿sí?, está compuesta por cada una de esas vistas está compuesta por diferentes diagramas, ya sea de estructura o de comportamiento. Entonces, vamos a ver que UML plantea que un sistema puede verse a través de 5 vistas, ¿sí? Vistas, en definitiva, que son diferentes puntos, ¿sí?, de vista o diferentes miradas que yo puedo tener sobre un sistema. Tenemos, por un lado, la vista de casos de uso, ¿sí?, que es la que unifica y la que centraliza, porque en definitiva ahí vamos a tener justamente los requerimientos. Luego tenemos la vista de diseño, que va a comprender las clases, las interfaces, en definitiva, y las colaboraciones que constituyen el vocabulario del problema y la solución. La vista de procesos, cuando hablemos de la vista de procesos, estamos hablando justamente de las clases activas y de los objetos que van a poder ejecutar concurrencia. La vista de implementación, que tiene que ver con los componentes y archivos necesarios para hacer disponible el sistema físico. Y la vista de despliegue, que refiere concretamente a lo que son los nodos, a lo que hace referencia el hardware, ¿sí? Entonces, UML dice, bueno, un sistema yo lo puedo ver a través de estas 5 vistas. Veo cuáles son los requerimientos, cuáles son las funcionalidades, de qué manera voy a construir la solución y de qué manera cuáles van a ser las clases que van a participar. Voy a ver la concurrencia, voy a ver de qué manera a ese sistema lo llevo ya en términos físicos de código ejecutable, y voy a ver dónde lo despliego en términos del hardware. Entonces, a través de esas 5 miradas, ¿sí?, es que UML entiende el software y dice, yo puedo tener la mirada sobre todos los aspectos del software que voy a desarrollar, ¿sí? Fíjense que para cada una de estas vistas, en definitiva, lo que hace UML es establecer una serie de diagramas, ¿sí?, para cada una de ellas. Entonces, lo que hemos visto es
¿Qué es UML? Que es un lenguaje que me sirve para visualizar, especificar, construir y documentar. ¿Cómo surge UML? ¿A partir de qué? ¿Qué nos permite este lenguaje de modelado unificado? Que en definitiva es construir modelos bien formados, consistentes, ¿sí? Y a partir de ahí vimos la estructura de UML, ¿sí? Los bloques de construcción, los mecanismos y las reglas, ¿sí? Nosotros dentro de eso hacíamos énfasis, como les decía, en las clases, en las relaciones entre clases, en el diagrama de clase, es el que hemos visto hasta ahora. Luego vamos a ver casos de uso, diagramas de máquinas de estados y demás, y vimos, sí, brevemente lo que es, o lo que entiende por arquitectura UML y cuáles son las vistas del sistema. Bueno, gente, hasta aquí la clase de hoy. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Hasta qué temas entran en el primer parcial? Hasta el que vemos la clase que viene, ingeniería de requerimiento. Ah, bien, ingeniería y requerimiento. Ok, Unidad gracias. 4. Ok. Bien. Bueno, gente, si no hay dudas, consultas, nos vemos la clase que viene.